Bien, todo bien, afortunadamente. ¿Cómo, Emilio? No te oí bien. Todo bien, afortunadamente. Ah, qué bueno, qué bueno. Ojalá que no hayan tenido familiares ni amigos a quienes les haya pegado fuerte. Esperemos que no. Y pues ya ven que hay que seguirse cuidando porque sobre todo con estos cambios de temperatura es más fácil, enfermarse de cualquier mal de las vías respiratorias. Y luego es muy fácil agarrar un resfriado común y queda uno más vulnerable para COVID o para cualquier otra cosa, como saben, ¿no? Entonces hay que cuidarse hasta de un resfriado. Bien, ¿cómo les va con las demás materias? ¿Ya han tenido más clases por Zoom este semestre? ¿Hoy? Nada más yo una, pero pues todo bien. Todo bien. Ah, qué bueno, sí, porque en realidad estamos empezando hoy, ayer fue día feriado. Qué bueno que todo va bien. Pues hoy básicamente nos vamos a ir temprano porque vamos a ver el programa en términos muy generales. Ya creo que ya se los envié por correo. Les envié tanto el enlace de Zoom como el enlace de Classroom. A Classroom todavía no hemos subido nada, todavía no, pero desde hoy vamos a subir los primeros textos por leer, las primeras lecturas al Classroom. Pero el Classroom nos va a ser muy útil porque pues sirve para dar avisos, para hacer preguntas, para hacer comentarios, para colocar ahí los textos o lecturas por leer, incluso para aplicar los exámenes, ¿no? Bueno, ya ven que hay un programita, digamos, hermano o afín al Classroom, que son los formularios de Google, que nos sirve para aplicar los exámenes. Entonces, por eso es muy útil el Classroom también. Bien, déjenme buscar el programa. Déjenme ver el programa. Lo voy a abrir antes de compartir pantalla. Rápidamente. Programa. Bien, aquí lo tengo ya. Ahora sí. Voy a compartir pantalla. Bueno, aquí está. Sí lo ven, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Aquí está mi nombre, mi correo, para lo que se necesite. También aquí está el nombre de Sergio, es el ayudante que está aquí también en el Classroom. Sergio es, como profesor ayudante, pues me va a suplir cuando en algún momento no pueda yo asistir. Normalmente no ocurre, pero si faltara yo, pues él me suple.
Y pues normalmente él va a calificar trabajos, va a llevar a la asistencia, sobre todo la lista de quienes participan en clase, que es muy importante, su participación. Y va a realizar los promedios, es decir, va a tomar en cuenta participación, los trabajos que suban al Classroom y los exámenes también. Bueno, afortunadamente con este programita de formularios, los exámenes se autocalifican, lo cual es una maravilla, una verdadera maravilla, ¿no? Pero Sergio va a incorporar estas calificaciones de los exámenes al promedio semestral. El semestre dura prácticamente 4 meses. Estamos empezando en realidad en la segunda semana de febrero para terminar la primera semana de junio. La idea es que el 2 de junio, estoy viendo que es un jueves, vamos a procurar hacer el examen final a más tardar el jueves 2 de junio. Entonces son prácticamente 16 semanas exactas, incluso quitando ya la Semana Santa, que como saben va a ser en abril, va a ser la segunda semana de abril, es una semana completa de vacaciones. Aún quitando la Semana Santa, contamos con 16 semanas, 32, serían 32 sesiones. Y nada más se nos atraviesa un solo día feriado en martes, que es el Día de las Madres. Es el único que se nos atraviesa este semestre. No tenemos ningún otro día feriado. Ningún otro día feriado tenemos. Bueno, los que tienen clase los lunes sí. Por ejemplo, tienen el 21 de marzo que cae en lunes, ¿no? Pero en esta materia de martes y jueves, solo ese. Bueno, ya tienen todos el enlace de Zoom, el enlace de Classroom, aunque todavía no hemos subido nada. La clave de la materia y el número de grupo, en realidad ustedes no lo ocupan, prácticamente para nada. Y vamos a ver hoy básicamente los 6 temas del curso, las 6 unidades o temas que tiene el curso. Vamos a ver de qué se tratan, en términos muy escuetos. También vamos a hacer algunos comentarios sobre los objetivos del curso y también cómo se va a evaluar. En este programa que ya lo mandé, pero lo vamos a poner también en el Classroom, no voy a leer lo relativo a los objetivos, porque ya lo tienen para leerlo ustedes, pero básicamente historia del pensamiento económico. Se trata de reconocer las diferentes tendencias o las diferentes corrientes de pensamiento económico que ha habido en la historia de la humanidad. El pensamiento económico pues se inicia con el principio de la civilización humana, vaya, desde que existe un excedente, es decir, de que se inicia la agricultura en la humanidad, hace más o menos 10,000 años, pues empieza a surgir la inquietud de qué hacer con esos excedentes o de qué hacer con lo que se produce, qué producir, cómo distribuirlo. Es decir,
Estos son cómo intercambiar los excedentes, qué precios ponerles, qué producir, en fin, son cómo administrar lo que tenemos de bienes materiales, cómo usarlos, qué consumir y qué mejor intercambiarlo por otra cosa o guardarlo para el futuro. Estos son los grandes temas del pensamiento económico, que han llevado a diferentes corrientes de pensamiento. Evidentemente, cuando las civilizaciones no eran muy sofisticadas, lo cual se llevó varios miles de años, pues evidentemente no había muchas corrientes de pensamiento económico, pero ya en lo que conocemos como la antigüedad clásica, ya empieza a haber un poco más de reflexión sobre la economía. Por eso ya se puede decir, en la antigüedad clásica ya hay cierto pensamiento económico. ¿Quién nos dice a qué nos referimos en cualquier materia, en cualquier ciencia social o exacta? ¿A qué nos referimos por antigüedad clásica? ¿Cuál es la antigüedad clásica? ¿A quiénes nos referimos? ¿A qué personas? ¿A qué países? A los griegos y romanos. Fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente nos referimos a los griegos y a los romanos. ¿Por qué? Porque ambos pueblos, ambas culturas, retomaron mucho de las culturas previas que habían existido antes y desarrollaron todos esos conocimientos y dejaron un legado muy importante a la humanidad. Por eso se habla de conocimientos clásicos. Algo clásico es que permanece a través del tiempo, que no es una moda pasajera. Bueno, entonces, bueno, pues desde griegos y romanos ya hay cierto pensamiento económico digno de tomar en cuenta, ya un poco más elaborado. Aunque el programa prácticamente no lo considera, el programa oficial, pues nosotros sí dedicaremos básicamente un par de clases o una clase, cuando menos, o dos, a comentar el pensamiento económico del mundo antiguo. Bueno, incluyendo desde estas culturas clásicas hasta la Edad Media. El objetivo del curso, pues, es conocer desde entonces las principales corrientes o escuelas de pensamiento económico que ha habido a través del tiempo. Todo economista tiene que tener una idea, ¿no? Una idea, porque son conceptos que se usan mucho cuando un economista ejerce su profesión. Y no solo un economista, ¿no? Sino un servidor público, un empresario, un político. Necesitan manejar estos conceptos de las escuelas de pensamiento económico. Bueno, no puede uno dejar de comentar que en las conferencias mañaneras de nuestro presidente, el enemigo principal son los neoliberales. Bueno, pues uno de los objetivos de este curso es saber a qué se refiere el presidente por neoliberales. Su definición de neoliberales es demasiado extensa, o sea, mete a todos los malos dentro de esa calificación, ¿no? Dentro de ese adjetivo, a todos sus adversarios, como él también dice, ¿no? Todos son neoliberales. Entonces, bueno, tenemos que precisar también estos términos. Efectivamente, sí hay un neoliberalismo desde
desde la segunda mitad del siglo XX. Tenemos que precisar cuáles son sus características en general. Pero no solo hay neoliberalismo, ¿no? Hay muchas escuelas de pensamiento económico que se comentan en la vida cotidiana y que tienen todavía partidarios y que todavía son influyentes en la actualidad. Y también hay muchos matices, o sea, no es, aún dentro de los neoliberales hay matices, ¿no? Hay neoliberales que son más proclives a la escuela monetarista de Milton Friedman, en cambio hay neoliberales más cercanos a la escuela austriaca o neoliberales más, más cercanos a las expectativas racionales, por hablar de otra tendencia, ¿no? Bueno, todos esos términos son un instrumento importante para todo economista. Es su herramienta cotidiana. Por eso es muy importante este curso. Tan importante es que ya en esta discusión tan larga sobre la renovación del plan de estudios, ya se autorizó que haya historia del pensamiento económico 2, porque un semestre pues, no nos alcanza para ver todo, ¿no? Y por la importancia de la materia, pues ya está dentro de una comisión de la UNAM, ya están revisando la propuesta de Historia del Pensamiento Económico 2 para la Facultad de Economía. Porque normalmente todos los grupos se quedan comentándolo con otros profesores, casi es un consenso en que casi todos se quedan en el keynesianismo. Casi todos los cursos de esta materia se quedan con Keynes, digamos en los 40 o en los 50 del siglo XX. En este curso no, sí vamos a llegar más acá, más cerca del presente, pero reconozco que también lo vamos a ver un poco rapidito, un poco así muy, muy en general, ¿no? Por eso se reconoce que es importante, tan importante es esta materia, que hay que verla un poco más despacio. Y en Historia del Pensamiento Económico 2, la idea es que se vea pues ya lo último del siglo XX y lo que está más vigente en el siglo XXI, ¿no? Bueno, básicamente esos son los objetivos, ¿no? Reconocer las diferentes escuelas, saber qué es la economía política clásica, qué es, en qué consiste el marxismo en términos generales, en qué consiste las teorías de la demanda efectiva, qué es el monetarismo, etcétera. Tener más familiaridad con estos términos. En resumen, ese es el objetivo del curso. Los temas. El primer tema, la evolución de las ideas económicas. Son algunas reflexiones respecto a cómo se relaciona el progreso de la humanidad con el pensamiento económico. Es decir, cada época o cada etapa en la historia de la humanidad tiene su propio pensamiento económico. En la Edad Media pues se pensaba respecto a la economía de una manera diferente al siglo XIX, y en el siglo XX pues se pensaba diferente y así. Hay dos textos importantes, uno de un mexicano, Jesús Silva Herzog, que tiene un texto ya viejo, pero muy bueno, que es un texto que sigue siendo vigente, que se llama Homilía para futuros economistas. Ese lo van a leer todos. Hay otro texto más o menos con la misma inquietud, muy posterior, de
del canadiense Galbraith, canadiense norteamericano Galbraith, que es el primer capítulo del libro principal que vamos a ver. El libro se llama Historia de la Economía, y el capítulo 1 se titula precisamente Una visión panorámica, que trata pues también de estos temas, ¿no? ¿Por qué la humanidad, al progresar a través del tiempo, ha creado distintas ideas económicas? Bien. El segundo tema del curso, el segundo de 6, o segunda unidad, es precisamente este pensamiento económico del mundo antiguo. Galbraith titula el capítulo de su libro Después de Adán, porque bueno, ahí se toma una licencia literaria Galbraith, ¿no? Después de Adán, es decir, a partir de la creación de la humanidad, a partir de que existe el ser humano, cuáles fueron las ideas económicas. Así le llama, pero en realidad se dedica precisamente a qué pensaban los griegos, qué pensaban los romanos, y qué se pensaba en la larga Edad Media, también respecto a economía. Así como lo que él llama el perdurable intermedio. ¿Cuál es ese perdurable intermedio? Pues precisamente la Edad Media, en la que, como los países estaban muy aislados entre sí, había poca reflexión. La había, pero era escasa. Fueron escasas las aportaciones de la Edad Media. Fundamentalmente la escolástica, la llamada escolástica. Luego veremos de qué se trata. Bueno, un paréntesis aquí. Ya se habrán dado cuenta que me refiero a Galbraith. ¿Por qué me refiero a Galbraith? Porque va a ser el texto principal. No lo tengo ahorita a la mano, pero no es un libro muy extenso. Alrededor de 300 páginas, comparado con otras historias del pensamiento económico, que son mucho más extensas, ¿no? Por ejemplo, el libro clásico de Historia del Pensamiento Económico es un libro de Eric Roll, un autor inglés, pero el libro de Eric Roll tiene 800 páginas, es absurdo, ¿no? O sea, no sirve para un curso semestral, sobre todo cuando los estudiantes de ahora pues ya no son muy afectos a la lectura. Espero que ustedes me contradigan con hechos o me demuestren lo contrario. Pero pues se ha perdido mucho el gusto por la lectura. En cambio, el texto de Galbraith se puede leer. Les vamos a hacer llegar todos los capítulos, de preferencia leerlo todo, porque es un libro de fácil lectura, no es pesado. Y es el mejor que he encontrado. Hay muchas historias del pensamiento económico, pero hay muchos autores, pero el de Galbraith es el de los mejor explicados y de los más... reúne esas dos características: una buena redacción amena, una buena explicación y relativa brevedad. 3 características. Por eso la mayor parte de lo que vamos a leer es de Galbraith, aunque también se van a leer otras cosas. Bueno, vuelvo al temario. El tercer tema, la corriente mercantilista. ¿Qué significa mercantilista? Proclive al mercado, es decir, que simpatiza o que es aficionado o que tiene gusto por el mercado, por la mercancía. ¿A qué se refiere el mercantilismo? A esta larga transición entre el feudalismo y el capitalismo. Es una transición que dura pues cerca de 3 siglos, ¿no? Es muy tardada, muy gradual, pero muy importante, ¿no? Hay que conocerla, hay que entenderla bien, porque
Se da prácticamente en todos los continentes del mundo, prácticamente en los 5 continentes, este fenómeno del despertar del comercio de que la actividad comercial sea algo cotidiano al ser humano. Y es algo que se inicia pues, en el siglo XV de la era cristiana y gradualmente y adquiere fuerza en los siglos XVI, XVII y XVIII. Esta larga transición para que en el XVIII, ya al iniciarse la revolución industrial, ya podemos hablar propiamente de capitalismo. Entonces vamos a ver qué se pensaba durante esta corriente mercantilista, cómo se desarrolla. El cuarto tema es la economía política clásica. La economía política clásica significa un cierto rompimiento con la corriente mercantilista. O sea, pensaban distinto en general. Hay diferencias entre unos y otros. También hay coincidencias entre el pensamiento mercantilista y la economía política clásica. Por ejemplo, que el mercado o el comercio es bueno para la economía. En general hay coincidencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los mercantilistas dicen que el origen del valor está en el comercio. Los economistas políticos clásicos piensan diferente. Ellos piensan que dije el origen del valor. Es un poco abstracto hablar de valor. Corrijo. Los mercantilistas pensaban que el origen de la riqueza estaba en el comercio. En cambio, los economistas políticos clásicos piensan distinto, piensan que el origen de la riqueza está básicamente en la producción, en producir más y producir mejor. Esto piensan los economistas políticos clásicos. Por eso hay que ver las diferencias, ¿no? Los mercantilistas eran proteccionistas, los economistas políticos clásicos, en cambio, eran liberales en cuanto al comercio. Eso es muy importante. De hecho, algunos autores prefieren hablar de economía política liberal. Sin embargo, son minoría y por eso la mayoría hablan de economía política clásica. Vamos a ver por qué, ¿no? A mí no me gusta mucho el término para no confundirnos con griegos y romanos, ¿no? Que eran los clásicos de la antigüedad. Pero bueno, el término está muy extendido, economía política clásica, que inicia en el siglo XVIII, es decir, en los 1700 y tantos, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad. El siguiente tema son las teorías de la demanda efectiva. Me regreso al tema de la economía política clásica. Es un tema importante porque ya está más cercano a nosotros. Mucho del pensamiento económico contemporáneo se lo debemos todavía a la economía política clásica, iniciada por ¿quién? ¿Quién es el iniciador de la economía política clásica? Adam Smith. Adam Smith, correcto, ¿no? Bueno, pues en gran parte de los planteamientos de Adam Smith siguen vigentes hoy en día, ¿no? Y de sus seguidores. Y tiene seguidores muy importantes, ¿no? Varios personajes muy importantes. Vamos a ver en términos generales quiénes son ellos y qué aportó cada quien. Así como también vamos a ver que la economía política clásica era un poco
soñadora, era un poco romántica, como dicen algunos autores, un tanto idílica. Idílico es sinónimo de romántico, o sea, veían todo color de rosa, todo muy bonito, todo maravilloso. Decían que los economistas políticos clásicos estaban a favor de la libertad y decían que con libertad económica todo era posible y que finalmente no iba a haber pobreza y todo el mundo iba a ser feliz y contento. Pero conforme se desarrolló la revolución industrial, muchos personajes muy observadores pues se dieron cuenta de que no todo era color de rosa, no todo era lindo o bonito con la revolución industrial, porque pues había mucha concentración del ingreso. Algunas personas sí se hicieron muy ricas, conformaron grandes fortunas relativamente rápido, lo cual, pues qué bueno, sí, pero también mucha gente permanecía en la pobreza, millones de personas permanecían en la pobreza. De hecho, muchas personas se empobrecieron con este proceso. Muchos campesinos, por ejemplo, fueron despojados de sus tierras y no solo no hicieron fortuna, sino que se empobrecieron y fueron presionados a migrar a las ciudades o migrar a otros países. Es decir, hubo mucha desigualdad. Por lo tanto, también hubo críticos de la economía política clásica o de esta forma de pensar. Hubo críticos varios, hay una cantidad importante en diferentes países. Desde luego, los primeros fueron los socialistas utópicos, que también eran un tanto soñadores, soñaban con otro tipo de sistema económico en el que no hubiera pobres ni hubiera ricos, etcétera. Que todo fuera compartido, que no hubiera prácticamente propiedad privada, en fin, tenían ciertas ideas, a veces un poco apegadas a la realidad, aun cuando algunos hicieron incluso experimentos en algún pueblo, en algún rancho, en alguna ciudad. Experimentos sociales, valga el término. Hay quien los critica a todos ellos, a los socialistas utópicos. Pues surgió Marx y el pensamiento marxista. Es decir, Marx, su amigo y colega Federico Engels y otros seguidores, algunos que conocieron a ellos dos en vida y otros poco después, que conformaron la crítica de la economía política. Es decir, los marxistas criticaron a la economía política clásica, aceptaron mucho de ella, aceptaron muchas propuestas, muchos postulados de la economía política clásica, pero también criticaron otros. Por eso es importante que veamos también la llamada ofensiva general o la crítica de la economía política, que plantean, que dicen, que critican, etcétera. Bueno, por último llegamos al siglo XX. En el siglo XX, pues ocurren algunas crisis regionales en el mundo. A algunos les iba muy bien con el capitalismo, a otros no les iba tan bien. Otros países no llegaban todavía al capitalismo, estaban todavía entre el feudalismo y el capitalismo, y por eso hubo cambios importantes en el mundo. Uno de estos cambios fue pues las sospechas de que el liberalismo no podía resolver todos los problemas, y por eso surgieron las llamadas teorías de la demanda efectiva, que básicamente son dos escuelas, la institucionalista y la keynesiana. Vamos a verlas con cierta atención.
sobre todo la keynesiana, que sin duda es la más importante del siglo XX, la corriente más importante. Es lo que podemos decir en retrospectiva. A mediados del siglo XX, pues se pensaba diferente, porque como había tantos países socialistas en el mundo, pues mucha gente pensaba que la corriente más trascendente del siglo XX era el marxismo-leninismo, digamos, ¿no? Marx era del siglo anterior, del XIX, pero en el siglo XX, pues muchos países tuvieron simpatía por el marxismo y intentaron ponerlo en práctica, pero la gran mayoría con malos resultados, como veremos, ¿no? Por lo tanto, el keynesianismo, aún tras la muerte de Keynes, que no llegó a muy viejo, pues adquirió gran fuerza durante décadas y fue muy influyente en el siglo XX. Bien. A finales del siglo XX no solo estuvieron en boga el keynesianismo, sino también surgieron algunas variantes como la escuela desarrollista, también tiene otro nombre, escuela estructuralista, es más o menos lo mismo, y varias escuelas de pensamiento más. Hablaremos en términos generales de cada una de ellas. La escuela estructuralista es muy importante en América Latina. Muchos de sus principales exponentes son latinoamericanos. No todos, también los hay de otros países. Hay uno que vive, muy importante. Es indio, es decir, es de la India. Me refiero a Amartya Sen. Y otros más, ¿no? Bueno, veremos otras corrientes de pensamiento económico ya de finales del siglo XX. Bueno, básicamente ese es el curso. Todas las lecturas las vamos a subir al Classroom. La evaluación, nos importa mucho la síntesis de lectura, la participación en clase y otras actividades el 30%, y los exámenes parciales el 30%. Eso va a dar un promedio. Vamos a ponderar estas actividades para tener una calificación semestral. Quienes tengan 9 o 10 van a exentar, y los que no tengan 9 o 10 harán examen final. ¿Cuál va a ser la calificación semestral? Pues los que hagan final, vamos a ver, ya sea lo que traían de promedio antes del examen final, o, en cambio, lo que saquen en el final, una de dos, ¿no? La más alta. Básicamente es la idea. Pues bueno, básicamente eso es todo. Les ofrecí que hoy nos iríamos temprano. De hecho, me salgo de compartir pantalla. Veo que estamos 34, en el grupo hay 35 inscritos, es decir, el máximo que se permite ahora. La pandemia bajó de 45 a 35. Como de estos 34 presentes, 2 somos Sergio, el profesor ayudante, y yo, pues hay 32 alumnos de los 35 inscritos, es decir, que hay 3 que no se enteraron del enlace o no pudieron entrar por alguna razón. Los demás están aquí. Lo cual está bien, ¿no? Es más o menos el porcentaje. ¿Algún comentario, pregunta?
Nada más yo quisiera... perdón. Comenta, por No, favor. todo Eduardo, bien, querido. gracias. Adelante, Abril. No, bueno, por mi parte no había dudas, que todo bien. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo tengo una duda, maestro. ¿Los reportes de lectura va a ser semanal? ¿O va a ser terminando cada capítulo? De preferencia semanal. Bueno, eso se los explica Sergio, pero también va a poner una fecha límite, o sea, Sergio, adelante. Coméntales. Mira, de preferencia, el día que va a hablar el profesor del tema, ya deben de tener ustedes su síntesis. Eso es pero más que síntesis, que participen. Tal vez no lo hicieron, pero ese día ya tenían que haber leído y participar. Tal vez les voy a poner el último jueves de cada mes que me vayan entregando la síntesis para juntarlos y irlos leyendo juntos. Pero lo más importante es que lean y participen. Hagan resúmenes cortitos, no muy largos, sino hagan de cuenta que se lo van a entregar a su jefe, y su jefe es el presidente. Y le preguntan, Principito, como a Peña Nieto, que le preguntaron, no supo qué contestar, pero si alguien le hubiera dado una síntesis del Principito, pues se trata de esto, y ya no se quema, ¿no? Que no lo leyó. Pero el chiste es de que ustedes chiquitito, lo más chiquito que puedan, para que eso sirva de participar, que lo puedan participar en clase. Las personas que participan en esta vida son a los que les va bien. Entonces, lo que queremos nosotros es que ustedes participen, que empiecen a participar. Si tienen miedo de participar, pues tratar de decir algo ese día, pero que empiecen a participar. Yo cuando estudiaba como ustedes no participaba, y sí sabía, y hasta le decía yo a mis compañeros de al lado, preguntaba el profesor algo y se los decía a ellos, y yo no participaba. Yo dije, yo sé que yo sé, pero no, ahora no es así. Ahora es participar para que ustedes sepan, que la gente sepa que ustedes saben. Dicen, caray, en el futuro, dice, necesito contratar a alguien, pero quiero que participe, ¿no? Que ayude, que aporte a la empresa. Y yo digo, Fanny Cano, Fanny Cano, ella participaba cada ratito, tenía buenos comentarios, y era luego participaba, y lo más importante, pues la contrato, pero hay que verlo en el futuro. Por ejemplo, Slim, que estudió en la universidad. Si yo hubiera estado con Slim, en ese momento hubiera dicho, trato de participar para que en el futuro irle a pedir trabajo. Oye, yo soy Sergio Muñoz, yo participaba, yo estaba contigo. Sí, cierto. Incluso traten de hacer equipo, y participen, dense a conocer ustedes. Esa es su única oportunidad ahorita, para que en el futuro lleguen y digan, yo soy Sergio Muñoz, pues ni me acuerdo. Caray, Sergio Muñoz ni participaba. No me acuerdo de ti, y ya perdieron la oportunidad del trabajo. ¿Sí me entendieron lo que quiero decirles? Participar y síntesis. Los que hacen síntesis son a los que todavía les va mejor. Porque en una oficina está hablando el jefe y ustedes saben hacer la redacción, una síntesis, y lo exponen. El jefe va a decir, a ver, tráiganme a esta chava o a este chavo que saben hacer la síntesis. Eso es lo que queremos nosotros, que hagan síntesis. Quería saber, aquí tengo Cortés Becerril, que está apuntado pero no está. González Lisbeth, tampoco. Y Mena Maldonado, ¿no está ahí? Bueno, son los que no vinieron hoy. El chiste es de que traten de venir, hacer síntesis, y ahí estamos a sus órdenes nosotros.
Bien, si alguien los conoce, a los 3 que mencionó Sergio, avísenles que ya empezamos y que nos vemos el jueves. Para el jueves procuren leer el primer texto, al menos lo de Silva Herzog. Lo voy a subir los primeros textos al Classroom desde hoy. No les prometo que ahorita, porque tengo que salir y les ofrecí que íbamos a salir temprano, pero si no ahorita, más al rato les subo las primeras lecturas. Procuren leer cuando menos lo de Silva Herzog para pasado mañana, porque pasado mañana nos vemos también. Otra cosa importante que olvidé decirles, como saben, tenemos un chat para hacer comentarios a todos, y nosotros les recomendamos que ustedes hagan su propio WhatsApp, o sea, que tengan su propio chat de ustedes, en el que no estemos los profesores. Si quieren alguien abrir un nuevo chat en WhatsApp y difundirlo desde hoy o la próxima clase, pero es para ustedes, o sea, los profesores no vamos a entrar a eso, porque ya no lo necesitamos. Contamos con el correo electrónico, con el Zoom, con el Classroom, ya no podemos atender más medios de difusión con el grupo, ¿no? Ya que aquí Ángel Eduardo ya les ofrece que manden mensaje y que él lo arma. Adelante. Bueno, no sé si tengan algo más que comentar, alguna otra pregunta o comentario. No, maestro, No, de mi profesor. parte no. No, profesor, de mi parte no. Todo bien. Bien. Me pregunto, a ver, Ángel Eduardo ya les mandó, ya les puso aquí un número de su celular para armar el WhatsApp. Ya no hay problema, ya puedo cerrar yo la sesión, ¿verdad? Sí, profe. Apunten el número de Ángel Eduardo y ya se pueden retirar cuando quieran. En cuanto apunten su número para que él abra el chat de ustedes. Bueno, si no hay nada más, se pueden retirar, pero nos vemos pasado mañana jueves. Gracias, Gracias, profesor. maestro. Hasta luego. ¿Hoy va a subir la Luego. lectura? Sí, les prometo